Dios les bendiga y Dios les guarde. Le habla su hermana y amiga Nora Martínez, pertenezco a la Iglesia Metodista de Benecer en Caguas, y nuestro pastor, el pastor Larry Caratini Martínez, se encuentra en estos momentos, ¿verdad?, disfrutando de una licencia por paternidad. Así que tiene un nuevo miembro de la familia, por lo cual ha sido de bendición para él y su esposa y su niña Lara. Así que le pedimos al Señor, ¿verdad?, que este tiempo de descanso, entre comillas, ¿verdad?, lo pueda disfrutar y pueda recibir verdaderamente la bendición del Señor a través de este nuevo bebé. Así que estamos aquí, Dios les bendiga, Dios les guarde, les saludo a nombre de esta iglesia. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, ¿verdad?, pues esta es su casa. Esta iglesia queda en Villa Turabo, calle Ciprés al final, y estamos aquí para congregarnos, ¿verdad?, para adorar al Señor y para proclamar la palabra de Dios. Así que en este momento, en esta noche, me han encomendado, ¿verdad?, el dar el estudio bíblico que corresponde a los martes, y es un encuentro con la Escritura, y es un encuentro para verdaderamente ver a Dios, un Dios sensible y un Dios bueno. Así que vamos a estar orando primeramente al Señor. Mientras usted vea este programa, este estudio, usted puede ir buscando, ¿verdad?, su bolígrafo, su lápiz, su libretita, si usted quiere anotar. Y vamos, después de la oración, les voy a indicar entonces de qué vamos a estar hablando en la noche de hoy. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias porque eres un Dios de amor y misericordia. Gracias por todas y cada una de tus bondades, Señor, que las renuevas cada día, en cada momento, cada mañana. Te pido en esta hora, Padre, que te hagas una vez más presente, porque tú llegaste primero que nosotros, Dios mío. Eres un Dios bueno, eres un Dios santo, eres un Dios digno. Todo honor y toda gloria, Señor, es para ti. Te pido, Señor, que tú abras los corazones, Señor, y hables, Padre amado. Y que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, Señor, convenciendo, Señor, iluminando y dando sabiduría, Señor, de lo alto, tanto a mí como a los que nos escuchan, a los que nos ven, para poder entender que tú, Señor, te revelas a nuestras vidas como tú quieres y cuando tú quieres. Te damos gracias por esta oportunidad hermosa que nos da, Señor, de poder bendecir a otras vidas, así como tú nos has bendecido la nuestra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú continúes con nosotros en todos estos estudios, Padre amado, que tú bendigas, Señor, a cada vida que se conecte, que bendiga a su familia, Señor, y que le des doble porción de tu unción, Padre amado, para que pueda entender que tú quieres, Señor, revelarte en este día. Te damos gracias y hemos orado en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Mis amados y mis amadas, como les indiqué, mi nombre es Nora Martínez y vamos a estar comenzando una serie que yo le he titulado, ¿verdad?, la serie de teología feminista. Y a lo mejor usted cuando escuche eso dice, ¿qué es? ¿Y con qué se come eso? Pues nada, eso es algo que se ha estado hablando, ¿verdad?, bastante. Hay mucha gente que se asusta cuando está escuchando lo que es teología feminista, pero no se asuste, no se anticipe, participe y comparta, ¿verdad?, conmigo lo que yo les quiero compartir y lo que yo quiero que aprendamos juntos, ¿verdad?, sobre lo que es este movimiento. Y teología feminista es todo una respuesta de las mujeres a todo un sistema de opresión. Y hace 21 siglos que nosotros, ¿verdad?, estamos viviendo bajo lo que es el patriarcado, lo que es el machismo, lo que es que un género como es el género del hombre se haya querido imponer y se quiere imponer sobre el género de mujeres. Y Dios nos creó hombres y mujeres. Eso queda establecido en la palabra en Génesis. Y así mismo yo lo creo, ¿verdad? Y lo digo. Hombre y mujer. No para competir entre sí, sino como una sola carne, ¿verdad? Para poder establecer más tarde lo que sería una familia y luego una sociedad. Así que este término, ¿verdad?, se ha acuñado para poder entonces, desde otra perspectiva, hacer una relectura de los textos, una hermenéutica, una interpretación de los textos que han sido y fueron escritos, ¿verdad?, por hombres. La Biblia fue escrita por hombres. Por tanto, el que escribe va a contarlo desde su perspectiva, desde lo que vive. Y entonces, todos estos movimientos de opresión, de silenciar a la mujer, de considerarla no persona, de hacerla invisible,
pues ha provocado entonces que muchas de las mujeres en su tiempo y dentro de su contexto no se hayan conformado, ¿verdad?, con ese lugar que el hombre o la situación que vivió en ese momento, pues la acercaron para quedarse callada o para no contar como persona. A través de la Biblia, ¿verdad?, Jesús vino a darle el lugar correspondiente a la mujer. Y eso lo podemos ver a través de todo el ministerio de Jesús, cómo él fue con las mujeres, cómo él se dirigía hacia las mujeres, cómo él restauraba a las mujeres, cómo él sanaba a las mujeres, y por ende hombres también. Pero aquí vamos, ¿verdad?, a darle énfasis a cómo era ese comportamiento, ¿verdad?, esa relación que Jesús tenía con las mujeres, porque hubo muchas mujeres que ayudaron y pertenecían al ministerio de Jesús, aunque debido al contexto que se vivía en ese momento, pues no fueron muchas veces mencionadas, y se mencionaban, pues era así, fugazmente, ¿verdad? Así que es necesario que se haga una lectura, que se reinterpreten estos textos para que haya justicia social hacia las mujeres, ¿verdad? Porque la Biblia se ha usado a través de la historia para legitimar la opresión o la subordinación que tiene la mujer hacia el hombre, y eso no fue verdaderamente el plan de Dios, ni lo fue, ni lo es, ni lo será, ¿verdad? Porque Dios es un Dios sensible, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios que creó al hombre y a la mujer no para que uno oprimiera al otro, sino para que se complementaran y pudieran verdaderamente cumplir el plan de Dios a cabalidad. Y Dios no se equivoca. Cuando Dios hace las cosas, siempre las hace perfectas. Así que a partir desde la Edad Media, ¿verdad?, tenemos constancia de mujeres que interpretaron el texto bíblico con el fin de defender la igualdad de género en la sociedad y frente a Dios. Así que en el siglo XIX es la fecha del origen de estudios feministas bíblicos. Esto se fue dando, ¿verdad?, a la par de unas situaciones que también habían surgido en el contexto que vivían las mujeres, ¿verdad? Y que en el siglo XIX, las luchas de la abolición de la esclavitud, las luchas sufragistas, o sea, la mujer no podía votar. Y si usted busca la historia, todo lo que tuvo que luchar para ser considerada una persona que fuera capaz de emitir un voto. Las mujeres relacionaron entonces la opresión y de los esclavos con las interpretaciones masculinas de la Biblia. O sea, si tú no te permiten a ti el poder expresarte, te sientes marginada, y entonces tú lees en la Biblia que eran los hombres los que decidían, los que hacían, los que negociaban, pues entonces se puede dar una falsa impresión de que eso era lo que verdaderamente Dios quería, y nada que ver con esto. Lo que pasa es que en la historia, ¿verdad?, los que estaban al control, los que estaban en el poder, los que tenían, los que legitimaban el poder de lo que querían hacer, los que podían estar fuera de la casa, porque entonces la mujer era para la casa, para la familia, para los hijos, y entonces el hombre era el que estaba en la calle, era el que estaba en el negocio, era el que se podía relacionar fuera en la sociedad, mientras la mujer era supeditada a estar dentro del hogar, y que como único medio para el cuidado de la familia y para la reproducción. Así que hubo mujeres que no se conformaron con esto y decidieron, ¿verdad?, levantar bandera para que se le pudiera considerar una persona, para que se le pudiera considerar que había valía. Que eso fue lo que Jesús hizo a través del ministerio. Dio valor a la mujer, le dio voz a la mujer. Y muchas veces pensamos que se han utilizado unos textos, muchas veces con una interpretación errónea e inadecuada, y nosotras, ¿verdad?, o la iglesia, pues lo ha dado por verdad. Pero qué bueno que ha habido mujeres y hombres que se han dado la tarea de hacer una relectura de la palabra, de la Biblia, y podernos darnos luz, ¿verdad?, de lo que verdaderamente implica la igualdad, ¿verdad?, y el lugar que la mujer tiene dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la sociedad, en la familia, y cómo esto, ¿verdad?, también afecta a la iglesia. Esta articulación de los argumentos a favor de los derechos de las mujeres en torno a los textos bíblicos lo encontramos también en un discurso de una mujer llamada Sojourner Truth,
que pronunció la conferencia de mujeres celebrada en Ancón, Ohio, en 1852. Esto era una mujer que era negra, que fue esclava, una mujer que era muy alta, imponía con su presencia, pero también se imponía con su voz, con lo que ella proyectaba y hablaba, creía. Así que ella tiene un discurso muy famoso, ¿verdad? Que ella decía, ¿acaso no soy una mujer? Porque ella contribuyó a poner en marcha el movimiento por el sufragio de las mujeres, ¿verdad? Para que las mujeres pudieran votar. Y simboliza la lucha constante de Estados Unidos por la justicia y la equidad. Así que en 1864, Sojourner Truth incluye unas palabras donde ella dice, vendo la sombra para apoyar la sustancia. Fíjense que en esos años una mujer que dijera eso. ¿Por qué ella hizo eso? Porque ella empezó a posar para retratos y vendió panfletos para poder sufragar los gastos del activismo en que ella estaba. Recorrió el país luchando por los derechos humanos. Fíjense cómo ella empezó a romper esquemas y estructuras, ¿verdad? Para poder hacerse escuchar. Así que el 29 de mayo de 1871, esta mujer Truth dio este famoso discurso y entonces ella contribuyó a luchar, a hacerse escuchar, a darse valor y a tener un espacio de voz por los derechos de las mujeres. Así que tenemos a esta mujer y en 1887 también tenemos una mujer en Estados Unidos llamada Elizabeth Cady Stanton. Ella pone en marcha un proyecto de una Biblia de mujeres. Hasta ese entonces eso pues no estaba, ¿verdad? No era viable. Y entonces ella empieza a señalar los pasajes que había sustentado la desigualdad de las mujeres ante la ley. Y después de recuperar aquellos que fueron reinterpretados, o sea, que después de recuperar todos esos pasajes, ella con estudio, ¿verdad? Empezó a reinterpretarlos, porque ofrecían una visión bien distinta de las mujeres. Y a pesar de estos primeros esfuerzos, ¿verdad? No fue hasta los 1970, con el surgimiento de los movimientos sociales feministas, ¿verdad? De la segunda ola, que entonces los estudios feministas bíblicos se transformarían en una práctica académica. O sea, hasta esa fecha no se empezaron a estudiar en los seminarios, en las universidades, el tema, ¿verdad?, del feminismo o la teoría feminista. Así que vemos también que la rama de los estudios feministas ha sido, ¿verdad?, ha producido mucho, es bien prolífica, pero no se han hecho muchos esfuerzos para recoger una historia de cómo fue que comenzó, de qué fue a quién fue que se le atribuyó, porque ha estado suelto, todos estos detallitos han estado sueltos, ¿verdad? Y por este motivo, con el fin de ofrecer un estado general, entonces que vamos a hablar de cómo es que hay que hacer un primer acercamiento al texto, ¿verdad? Que está caracterizada por un interés de recuperar las voces, las actividades y las historias de las mujeres bíblicas. Lo que su foco de atención se encuentra en aquellos pasajes que parecen reflejar el poder histórico, retórico de las mujeres. Es importante que esta mujer, ¿verdad?, lo que viene a hacer es a hacer una relectura, a recuperar lo que no se dijo o lo que se había perdido o lo que quedó invisible. Por eso es tan importante, ¿verdad?, lo que hace Cady Stanton para poder nosotros entender, Elizabeth Cady Stanton, lo que se ha vivido, ¿verdad?, y recoger la importancia del movimiento, ¿verdad?, para darle voz a la mujer. También tenemos que hasta finales del siglo XIX es que empiezan a preocuparse de otras formas de opresión, como lo es la raza o la clase social. Empiezan a aparecer mujeres, empiezan a aparecer libros que se escriben y que tienen que ver con lo que las mujeres están sufriendo muchas veces bajo la imposición de imperios coloniales. Cuando vinieron las conquistas, la peor parte por lo general siempre se la llevaban las mujeres, y eso a veces no se recoge desde el punto de vista de la iglesia, ¿verdad? Claro, ¿por qué?
Pues porque nosotros aquí en Occidente, en nuestro estilo de vida, nuestro estilo de la perspectiva de ver la Biblia, pues es bien distinta a otras mujeres que han tenido, ¿verdad?, que sufrir opresión, sufrir violación, sufrir maltrato por una imposición, sea colonial o sea política, ¿verdad? Y muchas veces se nos hace difícil entender entonces cómo es que estas mujeres sufren, ¿verdad?, el no ser consideradas personas y ser marginadas, ¿verdad?, dentro de su contexto de lo que es ser mujer. Así que han surgido diferentes movimientos, ¿verdad? Latinoamérica, la teología de Latinoamérica, la crítica mujerista, está la teología negra. O sea, esto ha dado pie para que estas mujeres, donde quiera que se encuentren, puedan protestar y hacer que se le haga justicia. La teología feminista nace a su vez de la teología de la liberación. ¿Por qué? Porque son minorías que están oprimidas y que necesitan tener voz y ser escuchadas para que se le haga justicia social. O sea, por eso es tan importante en nosotros verdaderamente entender lo que es el que a ti no te den voz, el que a ti no te escuchen, el que tú no seas una persona que puedas expresar tus sentimientos, el que te valoren como ser humano, el que tienes intelecto. El patriarcado ha venido a ser invisible a la mujer, porque si no es a través del hombre, que la mujer no podía hacer nada. Salías de tu casa, de estar bajo tus papá o tu mamá, y pasabas a estar bajo el poder de tu esposo. Y entonces eso era necesario y esencial para considerarte una mujer cabal, una mujer íntegra, una mujer honesta, porque por sí misma no podías hacer nada. Eso lo vemos a través de la historia, cuando mujeres no podían estudiar. Vemos una Sor Teresa de Jesús en sus poemas, como ella en su convento decide entonces, a través del convento tenía acceso a estudiar, a los libros, y cómo se expresa. Muchas veces tiene que usar un seudónimo para que encubrir que era ella la que escribía esos poemas, que más tarde, ¿verdad?, se dieron a conocer. Pero en el contexto que ella vivía también estaba marginada, porque quienes únicos podían expresarse, quienes únicos podían estudiar, era el hombre. O sea, son 21 siglos de patriarcado, y aquí yo no quiero tampoco que esto se vea como que estamos en una lucha en el sentido de opacar o criticar de manera negativa al hombre. Yo quiero establecer desde el principio, ¿verdad? Como dije, yo creo en que Dios creó el hombre y la mujer, y creo que es necesario el uno y el otro. No estamos hablando de ser feminista o una teología de feminista para decir que nosotras las mujeres estamos por encima del hombre y que el hombre hay que eliminarlo, porque el hombre está cuestionando unas conductas, de que por esas conductas debemos de eliminar al hombre, porque Dios no se equivoca. Dios creó al hombre y a la mujer. Que nosotros, los seres humanos, a veces hemos tomado decisiones, posturas que no van acorde con la palabra, esos son otros 20 pesos. Pero yo quiero dejar establecido que yo creo en la creación que Dios hizo, creo en el valor que tiene el hombre, tanto como la mujer. Así que eso yo quiero que quede bien claro. El hombre es valioso, el hombre tiene inteligencia, igual que la mujer. Aquí quiero que quede eso bien claro, y lo que yo quiero traerle es cuánto daño y cuánto sufrimiento sí ha traído la opresión hacia la mujer de parte de un sistema patriarcal, ¿verdad? Porque el hombre es quien tenía el control y que en muchos aspectos lo sigue teniendo. Si nos vamos a los países del Oriente, hace poco en Jordania es que se le permite a la mujer guiar, pero tiene que ir con un hombre al lado.
En Afganistán estaban empezando a salir de ese sistema opresor, pero una vez que se va a Estados Unidos de Afganistán, vuelve nuevamente el sistema de los talibanes. Y ahora la mujer está más oprimida que nunca porque tiene que utilizar completamente la vestimenta y solamente se le ve los ojos a través de una rejilla. Estamos todavía bregando con lo que es la opresión por parte del hombre, y tal vez en nuestro sistema acá en Puerto Rico no se sienta tanto, pero en otros países sí, aunque no lo vemos desde la perspectiva de un país, por ejemplo, como Oriente, pero yo sí les puedo indicar y decir que yo he vivido lo que es ser marginada, primeramente por ser mujer, porque en mi área laboral, el puesto que yo ocupo siempre ha sido orientado hacia los hombres. Los puestos de seguridad, los puestos de policía, los puestos de alguacil, pues siempre se ha visto que pertenecían a los hombres. Uno poder realizar ese tipo de labores ahora, ¿verdad? En pleno siglo XXI, todavía impacta el área del hombre. Hace 20 y pico años atrás, cuando yo comencé, ¿verdad?, en esta posición de seguridad, el recibimiento que nos daban los varones en ese entonces en un tribunal, y varones que eran en número, pues eran más que nosotros las mujeres, nos decían que nosotros las mujeres éramos un sueldo botado. Esa era la expresión, ese era el recibimiento que nos daban. Y usted dirá, sí, o sea, estamos hablando nosotros de hace 20 y pico años atrás. O sea, que hemos alcanzado unos logros, pero todavía nos falta largo camino por recorrer, porque tenemos que probar que podemos y nos pasamos más trabajo para poder alcanzar nuestras metas, nuestros proyectos, nuestros objetivos, simplemente por el hecho de ser mujer. Porque entonces el hombre nos ve muchas veces como una amenaza, o nos ve como que en realidad no podemos realizar ese tipo de trabajo que le corresponde solamente al hombre según su perspectiva. Así que estas son cosas que uno cree que no pasan, pero a mis amados y mis amadas sí pasan y continúan pasando. Así que yo quise traerle, ¿verdad?, básicamente una introducción así rápida acerca de lo que es la teología feminista, ¿verdad? Es una respuesta de las mujeres de todo este sistema, es una protesta, ¿verdad?, de decir que se me considere por el ser humano que soy, por el valor que Dios ha puesto en nosotras, y que muchas veces nos han quitado, nos lo han limitado, nos han querido borrar y nos han arrinconado para poder callar nuestra voz. Pero qué bueno, gloria a Dios, que se han levantado mujeres que han dicho que no. Y esto es lo que ha hecho que este movimiento, ¿verdad?, feminista se haya explotado, en el buen sentido de la palabra, en todos los lugares. Está la teología latinoamericana, está la teología negra, está la teología de esperanza, para poder alzar la voz, y esto llega y afecta a la iglesia de manera positiva. ¿Por qué? Porque entonces nos estamos nuevamente leyendo la Biblia desde otra forma de pensar. La estamos mirando con una perspectiva de mujer, ¿ves? Y eso no se había podido lograr porque quien escribe son los hombres. Por tanto, el historiador cuenta como quiere, ¿verdad? Y lo que quiere y desde lo que ha vivido. Así que es importante, ¿verdad?, de que esta mujer hizo esa primera Biblia, y esto ha traído todo un mover para seguir estudiando, para seguir avanzando, ¿verdad? Y seguir poniendo voces a mujeres que muchas veces no la tenían. Y con todo esto que he dicho, quiero traerle, ¿verdad?, un texto para que tengan una idea de cómo es que esto, ¿verdad?, ha ido evolucionando y avanzando. Y es un texto bien conocido por todos nosotros, ¿verdad? Y es el texto de la mujer samaritana. ¿Quién no ha escuchado de la mujer samaritana? Una y otra vez hemos escuchado muchas predicaciones, hemos escuchado muchas formas de mirarla y de verla, pero por lo menos yo creo que este punto que le voy a traer, pues por lo menos cuando yo lo escuché, nunca había tenido esa oportunidad, ¿verdad?, de escucharlo desde la perspectiva de una mujer coreana, ¿verdad? Una mujer que vivió una situación que le afectó, y esa opresión que ella vivió la expresó, ¿verdad?, a través de unos escritos.
Pero vamos primeramente entonces a leer los versículos para saber de qué es lo que estamos hablando. En Juan 4, ¿verdad? Jesús y la mujer samaritana. Y dice de esta manera: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza a mis discípulos, que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues en una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob, y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el de ahora que tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Así que entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y el texto continúa por ahí. Pero fíjense qué interesante, una mujer, que a la hora del mediodía, que las mujeres por lo general iban al pozo a sacar agua, ¿verdad? Porque no podían ir conjuntamente con los hombres. Jesús pasa, era necesario que pasara por Samaria, y va al lugar de encuentro, ¿verdad? De las mujeres, donde conversaban, donde hablaban, donde se reunían. Y Jesús está allí y se encuentra con esta mujer samaritana. Jesús judío, ella samaritana. Te dice el texto que samaritanos y judíos no se llevaban. También dice que era un problema dónde era que iban a adorar, porque unos decían que era en Jerusalén, otros de Samaria decían que era en el pozo de Jacob. Y esa era la pugna que había. Sin embargo, Jesús le hace un ofrecimiento
de que si bebiere del agua que él salta para vida eterna, nunca más ella iba a tener sed. De buenas a primeras ella no entiende qué es lo que Jesús le dice, porque dice, el pozo es hondo y él no trajo cómo sacar el agua. Todavía no había entendido quién era quien estaba hablando con ella. Pero de esta mujer, cuando se habla, muchas veces se predica en las iglesias, no se trae esta historia maravillosa de lo que es el poder de Dios, de lo que es el agua que salta para la vida eterna, de lo que Jesús hace, que hace un acercamiento a la mujer porque la valora, porque la considera persona, porque lo que quiere es traer salvación a su vida, sino que se le da énfasis a Jesús, la pregunta que Jesús le dice, ¿verdad? Que le hace, que 5 maridos ha tenido, el que tiene no es de ella. De hecho, muchos pastores y pastoras cuando hablan de este texto consideran a las mujeres samaritanas como prostitutas. Así como muchas veces se presenta. Y nada más lejos de la verdad. Porque el que haya tenido esos esposos no quiere decir que era una mujer de la vida. Estamos hablando de la mujer del siglo I. O sea, la mujer no decidía con quién se casaba, no podía escoger. El contexto histórico de esta mujer era que tenía que tener a alguien, un hombre, para ella poder ser considerada, ser persona en el sentido a través del hombre, no por ella misma. Por tanto, el hombre se podía divorciar de ella por cualquier situación, hasta que la comida no le gustase. Si la comida no le gustaba, él se podía divorciar por eso. No una razón esencial. Para él, si esa era la razón, se divorciaba. No sabemos qué era lo que había provocado los divorcios de la mujer samaritana. Tampoco sabemos por qué no tenía hijos, si era que ella no podía concebir y eso era lo que hubiese provocado el que los maridos las dejasen. Desconocemos, porque el texto no aporta ese detalle, esa parte de la historia. Lo que sí sabemos es que la mujer era una mujer marginada, que la mirada que se le daba era una mirada completamente de desprecio, o era una mirada de acallar su voz, era una mirada de una mujer que no contaba, ni papá ni papá, como dicen en el campo. Así que vemos que a través de ese texto hay una mujer, ¿verdad? Que hace una lectura, una mujer coreana, hace una lectura de este texto y vamos a ver qué era lo que ella había vivido para poder ver e identificarse con la mujer samaritana, ¿verdad? Aquí vemos cómo es que Jesús está hablando con la mujer samaritana en el pozo, como dije anteriormente, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no podemos entender cómo mujeres se pueden sentir identificadas con esta lectura. Pero aquí, esta mujer coreana que está hablando, ella trae la inquietud de cómo es que sin saber ninguna otra información acerca de esta mujer, solamente muchas veces se habla, lo que llama la atención o lo que se le da énfasis es a los esposos que tuvo. No se le da énfasis a ella como persona, como mujer, a su contexto histórico de ese momento, ¿verdad? Y esta mujer hace esta lectura desde el punto de vista de la teología coreana, porque cuando Japón invade a Corea en la Segunda Guerra Mundial, lo primero que hace este pueblo es que le quita la vestimenta a los coreanos y le quita el idioma. Nadie podía hablar coreano. Y entonces esto trae completamente una ruptura, ¿verdad?, en lo que era la vida como país de Corea, y trae también una opresión significativa, dado que una vez que Japón entra y toma el control, ¿verdad?, de esta invasión, lo primero que hace es que se lleva a las mujeres, las niñas, entre las edades de 10, 11, 12, 14, y indica a sus padres que es para trabajar en una fábrica, ¿verdad? Pero muy lejos de la verdad, porque estos soldados se encontraban belicosos, se encontraban aburridos, y para entretener a estos soldados deciden traerles, porque también era su preferencia, estos soldados japoneses, traerle mujeres asiáticas, específicamente coreanas, ¿verdad? Era las favoritas de ellos,
y también de Okinawa, que también era otro pueblo asiático. Así se llevan todo este grupo de muchachas inocentes, jóvenes, y que a trabajar, pero lo que hacen es crear un espacio y un lugar de prostitución, de esclavitud sexual, ¿verdad? Y esto se le conoce como las mujeres de consuelo. Ellas no estaban ahí porque ellas querían, ellas fueron arrebatadas completamente y obligadas para ellas realizar esta labor que era en contra de su voluntad. Entonces, esto duró unos 8 o 10 años y ellos hacían una especie de fábricas donde el hombre, el soldado, estaba listo para tener esa relación con esa muchacha, y eso era constantemente, y en un día ellas podían tener relaciones con un sinfín de hombres. Y después había un médico que las examinaba y el médico era quien determinaba si ella podía continuar o no, porque eso traía laceración a sus genitales. O sea, de esto, a la gente no le gusta hablar de estos temas porque son temas muy fuertes. Pero mis amados, es necesario que la iglesia sepa, ¿verdad?, porque estas lecturas son importantes para ver lo que es la opresión y para ver el significado que tiene cuando Jesús llega a la vida de una mujer que no ha sido contada, que no ha sido escuchada, que no ha sido valorada por nadie. Así que esta lectura habla de la voz de los marginados en el texto. Una lectura crítica, ¿verdad?, que revela la problemática norma de considerar el texto como algo histórico y ya está. Todo texto tiene su historia y dentro del texto hay un contexto, ¿verdad?, que tenemos que examinar. Y ese acercamiento que le hacemos al texto, esa reinterpretación, lo que se llama esa hermenéutica, es importante para nosotros poder entender cómo este texto puede ministrar a las vidas, ¿verdad?, sin sentirse ellas oprimidas una vez más. Porque Jesús vino a libertar a los cautivos, ¿verdad? Jesús, desde el Éxodo, Dios liberó al pueblo y hoy día, a través de su Hijo, sigue libertando pueblos, naciones, ciudades, personas, etnias, porque Dios es el Dios que liberta, mis amados y mis amadas. Y aquí vemos, entonces, cómo dentro de la historia y la cultura, ¿verdad?, esto va cambiando. La cultura no es estática, está en movimiento, van cambiando las personas, van cambiando los lugares, van cambiando los movimientos que se hacen dentro de lo que es una sociedad. Así que la lectura ética de la Biblia debe ser responsable, no solo al texto bíblico, sino también a los que enfrentan la Biblia en su contexto. Con el trabajo de una lectura étnica de la Biblia en mente, ¿verdad?, y leyendo a Juan 4 desde la perspectiva de una feminista coreana, primero, ¿verdad?, hay que demostrar el paralelo que hay entre la samaritana y estas mujeres coreanas en términos de su victimización, porque durante periodos coloniales hay que entender cómo es que estos periodos de invasión y de opresión han venido, ¿verdad?, a ser significativos en la vida de estas mujeres. Mujeres que se encuentran, ¿verdad?, muchas veces en el aire después de haber pasado en un limbo cultural, porque no son ni de un lado ni del otro. ¿Por qué? Porque también hay que entrar lo que es los soldados de Estados Unidos, donde también participaron, ¿verdad?, cuando estaban ayudando en todo este proceso colonial. Y ahí es que se produce la división entre las Coreas, ¿verdad?, Corea del Norte, Corea del Sur, y todo esto bajo esta opresión, ¿verdad?, hacia la mujer. Así que hay que dedicar una lectura, una interpretación feminista, y en Corea eso le llaman el Minjung, ¿verdad? Y esta palabra coreana significa gente del campo, que han sido oprimidos políticamente, socialmente marginados, económicamente explotados, y no se les brinda educación. Así que Han significa herido del corazón,
y mente, el Minjung. Todo esto es lo que trae a esta coreana, ¿verdad? Una lectura distinta por lo que vivió dentro de esta invasión, ¿verdad? de su país. La victimización de la mujer samaritana es el diálogo, ¿verdad? El diálogo entre Jesús y la samaritana en el Evangelio de Juan ha sido favorecido, ¿verdad? Por personas que ven cómo Dios quiere entablar diálogos con las personas desventajadas. Jesús siempre nos encuentra en el camino. Y Jesús va al pozo porque era el lugar donde la mujer iba a estar. Él quería tener ese encuentro con ella para ofrecerle algo que nadie le había ofrecido en lo que ella tenía de vida. Algo que iba a ser definitivo, algo impactante. El agua que saltaba para vida eterna. Que no importa las veces que yo hubiera ido al pozo, no iba a encontrar ese tipo de agua. Pero también le estaba dando valor, porque estaba hablando con ella, cuando se supone que los judíos y los samaritanos no se llevasen entre sí. Así que hay que decir que el judío hace el hincapié, que Jesús en este caso, de dar importancia a lo que otros desprecian o marginan. Y en esta parte, un tipo de escena, ¿verdad? De un compromiso que Jesús está ahí haciendo, ¿verdad? Con esta mujer. También presentando lo que es un Jesús sensible, ¿verdad? El diálogo entre Jesús y la mujer comienza con Jesús pidiendo agua. Y la samaritana responde, ¿cómo es que tú, un judío, me pides de beber? ¿Verdad? A mí. Así que muestra que el diálogo entre Jesús y la mujer no es cualquier escena, sino es una escena en que Jesús le quiere dar valor, donde él ve la esencia de lo que es ella como mujer, ¿verdad? Y entabla ese diálogo. Si llega a ser otro, dice, no, pero esta manera no tengo nada que hablar contigo, ¿verdad? Pero no, a lo mejor lo hubiéramos hecho nosotros, pero Jesús no hace eso. Más bien muestra que ella está en un dilema, ¿verdad? ¿Cómo es que ella le va a responder a un hombre de estatus? Porque comparado con ella, era un hombre que había estudiado, ¿verdad? Jesús es un hombre sabio, era hombre, ella era una pobre mujer samaritana. ¿Y cómo es que la samaritana no debe de hablar con un judío? Pero sin embargo, ella le contesta, ¿verdad? Y habla también, dialoga con él. Así que ella necesita que Jesús intervenga en su vida y le dé algo que va a cambiarla para el resto de su vida. Algo significativo y decisivo que rompió completamente su estructura. Así que, ¿qué pasó? Hace un paralelo entre ella y la mujer coreana. ¿Por qué? Porque estas mujeres coreanas, cuando se acaba todo este evento militar, que regresan a su país, las que regresan, estamos hablando de unas 300 y pico mil de mujeres, muchas de ellas no se atrevieron a regresar porque sentían vergüenza. Otras se suicidaron, y las que se pudieron casar con militares de Estados Unidos se sentían como la mujer samaritana, que habían tenido más de un esposo, porque habían sido mujeres de consuelo, no porque por decisión propia, sino porque se lo habían impuesto. No se sentían dignas. Y entonces, fíjese cómo una lectura como esta, al no sentirse digna, al haber sido una mujer abusada, violada, vejada, entonces se encuentran con Jesús en el pozo y Jesús la hace persona, la hace digna. Fíjese cómo cambia la reinterpretación del texto completamente. Ya esta mujer no iba a poder leer el texto como se leía antes, porque Jesús viene al encuentro para darle el agua que salta para vida eterna. Porque Jesús también vino por los samaritanos. Él no excluye a nadie. Jesús incluye a todos y a todas. Y es lo importante de este texto. Y así, esta teóloga coreana habla de la importancia que es de entonces cómo es que estas mujeres en las iglesias muchas veces las hacen sentir como la mujer samaritana,
como si no fueran dignas de estar ahí por haber vivido este episodio, ¿verdad? De violación, de agresión sexual, de violencia, ¿verdad? Y es triste que todavía hoy día Japón no admite que esto ocurrió de esta manera. Él dice que ellas estaban ahí porque querían. De hecho, en Corea hay un monumento donde hay un banquito con una nena y los miércoles, todos los miércoles a las 2 de la tarde hay un grupo que se reúne allí pidiendo que Japón pida perdón por lo que hizo. Cada vez que se va a ver un caso para que ellas puedan recibir una indemnización, dinero por lo que pasó, las intimidan, las amenazan y el caso se queda sin resolver. Fíjense que eso ha pasado, ¿verdad? Segunda Guerra Mundial, todavía hasta hoy en día. Eso está latente. Más tarde se le va a poner un video, ¿verdad? Para que usted, lo que dura son 18 minutos, pero para que usted entienda, porque no es lo mismo que yo le pueda hablar, pero que usted pueda escuchar a esta mujer, que en ese entonces tenía 92 años, una mujer coreana, anciana, una mujer que fue mujer de consuelo, ya murió. Cuando hizo el video todavía vivió un poquito más, pero ya hoy día ya murió. Y cómo ella te va a contar la experiencia de lo que fue vivir esa etapa cuando ella, a duras penas, era una adolescente, ¿verdad? Ella eso le cambió la vida a ella completamente, cómo la marcó y cómo la persiguió, ¿verdad? Hasta el resto de sus días. Y yo traigo esto porque la iglesia tiene que crear conciencia y no juzgar a la ligera. Tenemos que aprender a mirar con otro cristal, con el cristal de Jesús. Y no señalar inmediatamente de que porque tengas un comportamiento que a lo mejor no va acorde con lo que tú y yo creemos o lo que se nos ha enseñado, llegamos a unas conclusiones que no necesariamente tienen que ser conclusiones certeras, ¿verdad? Y esto le pasa a estas mujeres, ¿verdad? Mujeres que invadieron completamente su cuerpo, y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Invadieron su cuerpo una y otra vez. Tenían que tener derecho a protestar, tenían que tener derecho a nada. Y luego cuando termina esto, entonces volver a reconstruir su vida con gente que no comprendió qué fue lo que ellas vivieron y qué fue lo que pasó. Así que hay que tener verdaderamente una idea clara de cuando vayamos a juzgar o vayamos a criticar el texto o una situación que nos pasa a nosotros. Tenemos que tener toda la información completa para poder comprender qué fue lo que ocurrió. Y Dios es un Dios que nos da valor. Por eso es importante nosotros poder romper estos esquemas, estas estructuras de opresión, estas estructuras que nos quieren encajonar, ¿verdad? Y callarnos. Y el texto desprende muchas veces una información que no es viable para llegar hasta nosotras, ¿verdad? Por las situaciones que sean de coloniales, situaciones de iglesia, situaciones políticas, situaciones de patriarcado. Pero hoy día se está creando conciencia, ¿verdad?, de la importancia de lo que es hematología feminista, de la importancia de lo que es luchar por los derechos que nosotras como mujeres tenemos. Así que esto es importante e impactante, ¿verdad?, para ver cómo es que estas mujeres han tenido que lidiar con todas estas situaciones que han tenido que vivir sin ellas tener control de las mismas. Así que vemos aquí, ¿verdad?, cómo Jesús, la samaritana había sido victimizada por un hombre extranjero, ¿verdad?, un judío, pero la mujer coreana puede entender que eso no se queda ahí. O sea, igual que la mujer samaritana, eso no se quedó ahí. Sabía lo que decían de ella por su vida, pero Jesús no le importó nada de eso. Y
trajo a lo que es una restauración completa, definitiva, ¿verdad? Para que ella entonces se encaminara a vivir una vida conforme a Dios, ¿verdad? Y entonces ella no se quedó con eso. Fíjense que el texto dice que ella fue y lo compartió, o sea que también era evangelizadora. Comparte la experiencia que tuvo con Jesús. El profeta es porque sabe lo que yo he hecho y comparte esta experiencia. Claro, no le se le da valor muchas veces lo que dice la mujer, porque usted sabe que eran los hombres, ¿verdad? Eran los que tenían que proclamar, los que tenían que decir, los que tenían que compartir. Pero ella, al saber que Jesús había venido hasta ella, le había ofrecido el agua que da vida eterna, ella quiso, ¿verdad?, compartir a otros la experiencia que ella había vivido. Así que la mujer samaritana ha sido considerada como representante muchas veces de lo inmoral o pecaminoso en la mujer, en la sociedad patriarcal. Pero como lectora, ¿verdad?, dice ella, lectora coreana, que ha escuchado el lloro del sufrimiento de Corea durante periodos coloniales, ya ella no tengo ningún interés en la identidad de Jesús ni su misión, sino quiero saber la vida de la samaritana y el por qué tenía que tener 5 esposos, aunque ella era considerada una mujer inmoral en la ciudad patriarcal. Esta mujer identifica con el sufrimiento de la mujer samaritana, ¿verdad? Así que ella quiere saber qué fue lo que le pasó a esa mujer, qué fue lo que ella vivió, porque se siente identificada a ella vivir prácticamente, aunque sea en otro contexto, pero se sintió marginada. Así que hay que mostrar verdaderamente, ¿verdad?, si esta descripción que hace de la mujer con estos esposos, si pudiera hacer una analogía de Israel, lo infiel que ha sido, que tenía diferentes dioses, ¿verdad?, y que muchas veces se inclinó ante ellos y no le era fiel a Dios. Hay que ver también, por eso es que el texto hay que irlo estudiando, ¿verdad?, irlo trabajando, irlo desmenuzando y ver cuál es el mensaje que Dios quiere para nuestras vidas. Así las cosas, yo les pido, ¿verdad?, que usted tenga una mente abierta, una mente clara, que usted vuelva a leer el pasaje de la samaritana, ¿verdad?, y que usted vea que muchas veces desconocemos las situaciones que han vivido otras hermanas nuestras, porque somos hermanos también, aunque estén en Corea o donde se encuentren, y que muchas veces no podemos entender la importancia que es para ellos sentirse libres, sentirse útiles, valoradas como personas, como mujeres, ¿verdad?, como madres. Y eso es lo que trae Jesús a nuestras vidas. Así que yo les voy a pedir, ¿verdad?, que usted se siente con el texto. Si usted tiene alguna pregunta, usted la escribe, la copia, ¿verdad?, y le buscamos la respuesta, y si no la sabemos, buscamos en las fuentes correspondientes. Pero sí quiero que usted se lleve en su mente lo importante que es el empezar a romper estructuras que oprimen a la mujer, y que a través de todos estos siglos han estado ahí y no han permitido que la mujer se exprese libremente. Por eso estos movimientos a nivel del mundo son tan importantes, ¿verdad? Y lo digo una y otra vez porque mucha gente, como dije al principio, ven esto de manera negativa. Oyen teoría de la liberación y dicen, ¿qué es eso? Oyen teoría feminista y dicen, ¿qué es eso? Pues son movimientos que se dan por el sufrimiento, por la injusticia, por la opresión que sufren las mujeres a través del mundo. Y son necesarios que en la iglesia también abran espacios para que la mujer se pueda expresar, para que la mujer sea libre y pueda aprender, ¿verdad?, el valor que Dios nos da a nosotras como mujeres que somos. Y que somos creación de Dios. Ahora vamos a hacer una oración, ¿verdad?, por cada una de las peticiones que ustedes pues haya puesto. Yo no las conozco, ¿verdad?, pero usted sí las puede escribir. El Señor las conoce. El Señor es el que hace como quiere y cuando quiere, porque Él es un Dios poderoso. Y si usted quiere tener un punto de contacto, no sé si lo está viendo desde su celular, si lo está viendo desde cualquier aparato electrónico, ¿verdad?, pues usted puede poner su mano ahí con fe y confiando, ¿verdad?, que Dios está obrando. No que va a obrar, que está obrando. Yo no sé cuál es la situación, si es de enfermedad, si es económica,
tantas situaciones que estamos viviendo, porque el mundo está en crisis, el mundo convulsa, porque está alejado del Señor. Pero nosotros como mujeres y hombres de Dios tenemos que seguir proclamando que hay un Cristo que vive, que viene, un Dios que es sensible, un Dios que nos abraza, un Dios que nos habla y que ha prometido que estará con nosotros hasta el fin. Así que vamos a hacer esta oración. Usted esté en plena confianza, ¿verdad? Que Dios está escuchando esta oración y que usted lo que tenga en su mente y en su corazón, póngalo delante del Señor con la fe de que Dios está haciendo lo mejor para usted y su familia. Así que vamos a orar. Padre de la gloria, eres bueno, eres santo, eres digno. ¿Cómo no acudir a ti si tú eres el Dios de dioses, el Señor de señores? Eres el Shaddai, el Todopoderoso. Yo te pido en esta hora, Señor, que esta palabra que se ha hablado aquí, oh Dios de la gloria, Señor, que sea, Padre, ministrando conforme a tu perfecta voluntad. Que sea un bálsamo de consuelo, que sea, Señor, sobando los corazones como solamente tú sabes hacerlo. Mira, Señor, yo no sé dónde están ni quiénes son, pero tú sí lo sabes. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú extiendas tu mano poderosa, tu mano sanadora, y que ellos puedan sentir donde quiera que se encuentren, que tú has ido a visitarle al pozo de su casa, al pozo de su trabajo, al pozo de su comunidad, y que tú te sentaste a hablar con ellos y con ellas, como hiciste con la mujer samaritana, oh Dios de la gloria, y que le has dicho: estoy aquí para darte el agua que salta para vida eterna. No te juzgo, sí te amo y te acepto como eres, porque yo te creé con valor, yo te creé con dignidad. Yo morí por ti en la cruz del Calvario, no importa de la etnia, la clase social o el país que sea. Yo te pido en esta hora, Señor, que tú impartas consuelo de lo alto. Oh Dios de la gloria, enjuga cada lágrima, Padre amado. Y que ellos puedan sentir que tú estás ahí con ellos. Abrázales, consuélales, fortalécelos, Señor. Y que ellos puedan decir que tú has venido a visitarle, oh Dios de la gloria, y que han bebido del agua que salta para vida eterna. Gracias por tu promesa, gracias por tu palabra, gracias por tu sangre preciosa que sigue fluyendo, 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 sigue vigente ese sacrificio, y nos limpias con tu sangre preciosa y echaste nuestros pecados al fondo del mar y no te acuerdas más de ellos. Gracias porque eres el Dios que liberta, que sigue liberando hoy día al ser humano. Gracias porque nos liberas de la opresión, gracias porque nos liberas de la marginalidad, gracias porque nos liberas de las críticas, gracias porque eres el Dios que libertas hoy, mañana y siempre. Bendice, Señor, a cada vida aquí representada. Bendícelo donde quiera que se encuentren, a ellos y a su familia. Y dale, Señor, esperanza, porque tú eres el Dios que sana, que salva, que restaura y vuelve otra vez por tu pueblo. Gracias, Señor. Hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados. Será hasta el próximo estudio que tengamos, ¿verdad? En esta serie que hemos comenzado hoy, la serie de teología feminista. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Dios les bendiga.